y voy a compartir en pantalla una presentación. Muy bien, entonces vamos a ver el día de hoy este texto, La superación de la metafísica. Y para empezar les voy a contar un poco de la vida de Rudolf Carnap. Nació en 1891 en Rosendorf, Alemania. Y murió en 1970 en Santa Mónica, California. Como comentábamos la semana pasada, pues es uno de los miembros fundadores del Círculo de Viena y el motivo para irse a Estados Unidos pues fue la invasión nazi en Austria, cuando todos estos autores que estamos leyendo ahora pues se reunían a discutir sobre cómo podían limpiar el lenguaje y decidir qué era ciencia y qué no era ciencia. Vivió, bueno, ya es que esto es obvio, en Europa y en Estados Unidos. Estudió, fíjense, nada más, física, matemáticas, filosofía kantiana. Formó parte de un grupo de neocantianos que se llamaba el Grupo Cera. Y también tomó clases de lógica con Frege. En Alemania conoce a Reichenbach, que es este hombre que define el problema de que el contexto de justificación es distinto al contexto de descubrimiento. Y bueno, Reichenbach era profesor de Carnap y le presentó a Schlick. Y Schlick le da trabajo en Viena a Carnap y juntos Schlick y Carnap van a fundar la revista Erkenntnis, que hasta el día de hoy es una publicación importantísima en filosofía de la ciencia. Era pues el medio que ellos utilizaban para discutir los problemas del lenguaje y ahora pues en filosofía analítica pues, se sigue editando esa revista y pues, sí es muy importante que te acepten una publicación allí. Entre las publicaciones de Carnap, una de las más importantes es la que se conoce como el Aufbau, que significa la estructura lógica del mundo. Y también tiene un artículo que tengo aquí conmigo que se llama Los pseudoproblemas en la filosofía. Es un libro breve o un artículo grande donde plantea el objetivo de eliminar la metafísica del discurso humano responsable. Para él existen preguntas filosóficas que carecen de sentido y pues las va a tratar de remover de la filosofía. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Además de estudiar lógica con Frege, Carnap también estudió la teoría de modelos con Tarski. Y aquí sí podemos notar una influencia muy importante porque Tarski es el que hizo la definición correspondentista de verdad. Según Tarski, una oración va a ser verdadera, por ejemplo, esta taza es negra, es verdadera la frase si es un hecho que en el mundo la taza es negra. Entonces, por eso se llama visión correspondentista de la verdad, porque es lo que dice la oración corresponde con el sustrato material en el mundo. Esta es la teoría correspondentista de la verdad que Carnap va a tomar en su análisis lógico. En 1936 escribe otro libro que se llama Testability and Meaning. En español sería muy feo decir testabilidad. Yo creo que es así como esta capacidad de ser puesto a prueba experimentalmente y significado, ¿no? Luego, en 1956, tiene otro libro que se llama El carácter metodológico de los conceptos teóricos, haciendo hincapié en que son metodológicos y no ontológicos, porque las afirmaciones ontológicas, como vamos a ver el día de hoy, caen dentro de los pseudo problemas que Carnap cree que no tienen solución. Entonces, no nos vamos a estar preguntando si las cosas son o no son, existen o son ideas en mi cabeza. Esto no es un problema que le interese a él.
Bueno, más publicaciones de Carnap, la sintaxis lógica del lenguaje, significado y necesidad, y de 1950, los fundamentos lógicos de la probabilidad. Por ahí hay otro ensayo súper interesante que leí el semestre pasado porque con una amiga que también es filósofa de la física estuvimos leyendo textos de los conceptos de la física del siglo XIX y pues entre ellos sin duda están entropía, energía, fuerza, campo, éter. Y resulta que Carnap tiene unas críticas a las teorías de Boltzmann sobre la entropía y las de Gibbs. Este hombre, o sea, estaba muy nervioso de que no estuviera claro cuál era el referente de nuestras teorías, ¿no? O sea, nosotros estamos hablando de energía o de entropía, pero dice, ¿a qué corresponde eso en el mundo? Si se fijan, tiene la correspondencia de Tarski como un chip en la cabeza y todo el tiempo quiere ver como si solo entiendo una caja de gases por lo que veo con mis ojos, ¿qué hay en el sustrato? ¿Cómo se están comportando los átomos? Que nos explique su comportamiento. O sea, siempre tiene que ir como a lo más básico, y fundamentar el conocimiento en pues un mundo lo más cercano a lo material y a lo determinista, ¿sale? Entonces, por eso escribe también sobre los fundamentos lógicos de la probabilidad. Entonces, bueno, pues esto es sobre su vida. Traigo otras dos imágenes. Esta para que pues veamos cómo era el Carnap joven, tal cual como iba a discutir al Círculo de Viena. Y más o menos como esa edad también tenía, para que sepan que es una persona culta y no descalifica a los filósofos gratuitamente. También en esa época tomaba clases de fenomenología con Husserl. O sea que cuando él clasifica los problemas entre los que tienen sentido y los que no, lo hace con conocimiento de lo que estaban haciendo fenomenólogos como Husserl o también tuvo como profesor a Brentano, postulante del psicologismo y de conocimientos de leyes empíricas en psicología. Entonces, bueno, pues para que vean como cuáles eran algunas personas que rodeaban a Carnap. Y luego tengo esta foto, que es ya más cuando vivía en Estados Unidos, y ahí en Estados Unidos tuvo contacto con otro filósofo de la ciencia muy famoso, que es Quine. Y bueno, pues también es muy interesante hacer comparaciones entre la obra de Carnap y la obra de Quine. Si a alguien le interesa hacer finalmente una tesis sobre estos temas, pues este sería uno interesante. Y para más detalles, pues hay una autobiografía intelectual de Carnap, en donde pues se explica. Disculpe, profesora, Sí, perdón. adelante. ¿Las fotos que comenta están en la presentación? Sí, ¿ustedes no las ven? Es que no, creo que se, No, se quedó en la profesora. diapositiva de la introducción, entonces no sé si no esté corriendo bien No se o sea mi ven. computadora. Ah, ok, muchas gracias. Permítanme detener un momentito la presentación y volvemos a ver si se resuelve el problema. Bueno, y vamos ahora a ver las ideas principales de Carnap. Retomando lo que estudiábamos del Círculo de Viena la semana pasada, pues vemos que uno de los problemas que más le preocupó a Carnap en la epistemología, es decir, en cómo fundamentar el conocimiento, fue el problema de la demarcación. ¿Alguien se acuerda? ¿Quiere decirnos en qué consiste la demarcación? Cuando decimos que el Círculo de Viena se preocupaba por demarcar, ¿qué demarcaba? ¿Qué quería diferenciar de qué? Lo que es ciencia de lo que sería pseudociencia o no ciencia. O sea, poder decir con toda seguridad, esto es una ciencia, esto no es ciencia. O sea, el criterio de Exacto. demarcación. Quieren demarcar lo que sí es ciencia y lo que es metafísica, que no va a ser ciencia. ¿Sale? Este es justamente el problema de la demarcación. Muchas gracias, Carlos. Y pensando en eso, pues Carnap va a
establecer unos criterios, que son los que leyeron ustedes en el texto de hoy, para poder decidir cuándo algo, si es una proposición, es decir, una oración, un enunciado que debe pertenecer a la ciencia, y cuándo no. Entonces vemos que lo que está haciendo es analizar frases. Es decir, todo esto es análisis del lenguaje o filosofía del lenguaje. Y por eso puse aquí en esta diapositiva, en el segundo renglón, que Carnap ve a las teorías científicas como léxicos interpretados. Es decir, tiene que establecer cuál es un lenguaje y en sus libros nos explica que para que se forme un lenguaje se necesitan 3 elementos. Primero, se necesitan los elementos básicos, que son aquellos que si tuviéramos un diccionario y fuéramos definiendo como algunos términos, habría ciertas palabras que ya no podríamos definir en términos de las otras. Serían como las palabras más fundamentales del lenguaje. De hecho, una de las frases de Carnap es que debemos empezar a construir el lenguaje desde abajo. Entonces tienes un conjunto de términos básicos. Y después tienes un enorme conjunto de términos definidos como relaciones de tus términos básicos. Y además, el tercer elemento para formar un lenguaje es la gramática. Se necesitan reglas de formación para decir cuándo una oración está formada gramaticalmente de manera correcta. Esto es una visión estructural que hereda de la lógica y de las matemáticas, porque así también se construyen los lenguajes matemáticos. Se dice así como, bueno, vas a tener tus variables, ¿no? De la A a la Z, y luego vas a tener ciertos conectivos, como que sea, no sé, en lógica y o condicional, etcétera, y equivalencia, ¿no? O sea, tienes como las relaciones, y después tienes ciertas reglas que te permiten decir cuándo una formación es correcta y cuándo no. Por decir algo, A es equivalente a A, es una tautología y decimos que es una fórmula bien formada. Bueno, entonces todo este embrollo es porque pues Carnap era matemático, era lógico, y él ve al lenguaje como un léxico interpretado. ¿Qué significa interpretar? Para los que no estuvieron la semana pasada, interpretar no es otra cosa que encontrar a qué se refiere en el mundo mi oración. Esa es la interpretación, hacer una relación entre la oración y el objeto al que refiere. Bueno, entonces, este señor hace análisis del lenguaje porque dice que las pretendidas proposiciones de la metafísica en realidad son pseudoproposiciones, no tienen una referencia en el mundo. Carnap es ateo y piensa que muchos de los problemas que se han formulado en torno a Dios, pues no nos están hablando del mundo físico, de las cosas, y que en realidad pues todas estas son pseudo proposiciones porque no se pueden interpretar, no hay nada en el mundo que les corresponda. Aquí traigo 2 ejemplos de pseudoproblemas que vienen justo en este mini librito que les decía, titulado Los pseudoproblemas de la filosofía, y uno de ellos es la oposición entre el realismo y el idealismo, y el otro es la existencia de las psiques ajenas. Estos 2 problemas, como ustedes saben, porque ya han estado estudiando filosofía, pues son grandes discusiones. Por ejemplo, todo lo que discute Descartes con Henry Moore sobre si se debe entender el mundo de una manera dualista o si Dios está en el mismo plano que nosotros o si está en otro plano. Este debate de si todo lo estamos imaginando, si somos nada más una mente y lo que vemos a nuestro alrededor son creencias generadas por nuestra mente, o si el mundo existe de manera independiente a nosotros. Todas esas cosas no tienen solución. Podríamos estar siendo engañados y no hay manera de detectar a un demonio maligno que nos esté haciendo creer que todo lo que nos rodea es real. Entonces, igual,
con el problema de la existencia de las psiques ajenas, ¿no? Si otra persona siente lo mismo que yo, piensa igual que yo, ve el color rojo igual que yo, Carnap piensa que son problemas que no tienen solución, porque nunca vamos a poder estar en el cuerpo y la mente de otra persona y decidir y recordar cómo veía yo el color rojo antes para decidir si tenemos una mente igual o no. ¿Sí? Entonces, estos son como los ejemplos que Carnap pone de pseudoproblemas y se pregunta cómo podríamos erradicar estos enigmas irresolubles que ya llamábamos así desde la semana pasada. Entonces, él pues responde que lo podemos resolver mediante el análisis lógico, que consiste en descomponer todas nuestras vivencias en dos componentes: el componente epistemológico suficiente y el prescindible. Y el suficiente va a ser el que esté más cerca de la experiencia. O sea, por ejemplo, aquí en este texto nos dice el componente epistemológico suficiente sería, por ejemplo, tomar mis llaves y por su forma, por su temperatura y porque las estoy viendo, pues saber que estoy teniendo esa vivencia. Y después están los elementos epistemológicos prescindibles, que son las afirmaciones que yo puedo hacer al respecto y que cada vez pueden ser más abstractas. Cuando estamos hablando de la ciencia, pues podemos hablar de, no sé, por ejemplo, de lo que sea, de moléculas, de átomos, de electrones, de gases, de lo que quieran, y luego vamos haciendo eso de planetas. Los planetas siempre me sirven porque los planetas se ven por un telescopio y tenemos ciertas afirmaciones. Todas las de las observaciones astronómicas de Tycho Brahe son frases básicas muy cercanas a las observaciones. Y a partir de ellas se van construyendo leyes más abstractas y esas leyes abstractas tienen que estar sustentadas en su apoyo empírico, en lo que se ha observado. Entonces, dice Carnap, llamamos reconstrucción a inferir este tipo de frases abstractas a partir de lo observado o lo experimentado. Esto es en lo que consiste su análisis lógico. Esto es lo que quiere decir por análisis lógico. Y ahora pues vamos a ver los criterios de significado que vienen en el texto que ustedes leyeron. Según Carnap, las proposiciones pueden ser de dos tipos. O son formales y son verdaderas en virtud de su forma. En este primer grupo tenemos a todas las leyes geométricas, analíticas, de la lógica, las tautologías, digamos, todos los principios matemáticos. Todo esto es verdadero en virtud de su forma, como el ejemplo que estaba yo poniendo hace ratito, de cuando decimos A es equivalente a A, esa es una afirmación que es verdadera porque pertenece a un sistema lógico en donde esa es una fórmula bien formada y pues no hay nada en el mundo con la que lo podamos contrastar. Entonces todas las matemáticas y la lógica se justifican de esa manera. Y el resto de las cosas, psicología, biología, química, ciencias sociales, todo lo que quieran, está en el segundo grupo. Aquí obviamente tenía que haber un 2. El segundo tipo de proposiciones son las empíricas y esas van a ser verdaderas por su relación con el mundo. Entonces ahora nos vamos a concentrar solamente en las empíricas. Y nos dice Carnap, una proposición P empírica va a ser científica si se conoce un método experimental, si hay algo en la experiencia, algo en el mundo que me permita determinar si esa proposición P es verdadera o es falsa. Esta frase sí me gustaría que la viéramos con todo detenimiento porque es la propuesta de Carnap para decidir que algo sea científico. O sea, si tuviéramos que decir el proyecto de Carnap en una frase es que toda la ciencia sea empíricamente impecable, que esté todo demostrado por la experiencia. Y también es interesante que él
reconoce que puede haber frases que sean falsas. Si yo digo, los planetas describen trayectorias pentagonales en torno al Sol, pues estoy diciendo algo falso, pero es científico porque hay una manera de salir al cielo nocturno, ver con mis telescopios y comprobar si es verdadero o falso. El hecho de que se pueda comprobar su verdad o su falsedad ya la hace ser científica. Entonces hay proposiciones científicas verdaderas, proposiciones científicas falsas y otras cosas que no se pueden demostrar que no van a ser científicas, sino metafísicas. Decimos que una pseudoproposición es metafísica si ocurre alguna de estas dos cosas. El tipo 1 de pseudoproposición metafísica es cuando la oración contiene un término metafísico. Y el tipo Perdón, 2... doctora. Sí, adelante. ¿Podría regresar un momento ¿La anterior? lámina anterior? Sí, claro. Sí, un momento nada más. Sí. Es claro. Ok, gracias. Bueno, y entonces ahora estábamos en No sé. cuáles son las pseudoproposiciones, las que no merecen estar en la ciencia. Las del primer tipo es que contienen un término que Carnap considera metafísico. Y las del segundo tipo son aquellas oraciones que estén mal formadas gramaticalmente. En el texto que ustedes leyeron, pues pone ejemplos como estos de los dadaístas, de que la nada nadea, ¿no? Y entonces nos dice Carnap, ¿cómo vamos a predicar un verbo de un objeto que ni siquiera existe porque es la nada? Entonces esto no tiene sentido y es una frase que está mal formada gramaticalmente. En cuanto al primer tipo de pseudoproposiciones metafísicas, pues nos dice que son todos estos tipos de objetos cuya existencia no podemos demostrar. Entonces, Dios, pues va a ser un ejemplo de término metafísico que al ser incluido en una oración automáticamente hace que lo que se esté afirmando sobre esa oración sea metafísica. Déjenme, voy un momentito al chat para ver que hay una duda. Nos dice Gustavo, para todas las demás proposiciones, la decisión sobre su verdad o falsedad reside en las proposiciones protocolares, por lo que son proposiciones empíricas, es decir, verdaderas o falsas, y pertenecen al dominio de la ciencia empírica. Exacto, ese es el segundo tipo de proposición que sí es científica. La primera, pues serían todas las de la matemática y la lógica. ¿Sale? Entonces, probablemente a estas alturas ustedes dicen así como, este tipo, ¿qué quería? ¿Por qué nos está dando estos dolores de cabeza? Y la siguiente lámina es la motivación para que vean por qué el Círculo de Viena con Carnap en la cabeza estaba haciendo este tipo de limpieza. Fíjense nada más el tipo de cosas que escribía Newton. Isaac Newton, don ciencia verificada, ¿ok? El tiempo es eterno e infinito, omnipotente y omnisciente, es decir, dura desde la eternidad hasta la eternidad y está presente desde el principio hasta el infinito. Ahora demuéstrame eso experimentalmente, Newton. Este hombre, Isaac Newton, estaba inspirado por su profesor Barrow, que le dejó la cátedra lucasiana en Cambridge, y pues eran, por supuesto, además de científicos, grandes teólogos. Y Newton tenía un sustento metafísico de sus teorías, y donde apunta a una realidad divina del universo. Y cuando llegan estos hombres, los empiristas lógicos, positivistas lógicos, a principios del siglo XX, dicen, bueno, vamos a revisar todas estas obras y vamos a decidir qué es metafísica y qué sí es ciencia. Newton también nos dijo que la luz viaja en línea recta y también nos dio las ecuaciones del cálculo diferencial que nos permiten hacer predicciones de cómo se mueven los carritos en los puentes. Ah, bueno, pues muy bien, eso sí se puede demostrar empíricamente, eso que quede en la ciencia. Y este rollo de que el tiempo es omnisciente, pues vamos a declararlo metafísico, ¿no? Entonces, espero de verdad con esta cita, pues motivar
por qué Carnap y sus cuates estaban haciendo algo así. La cita es de Principia Mathematica, un libro escrito en 1687 y, por supuesto, libro fundamental en la ciencia, en la historia de la ciencia. ¿Sale? Entonces, ahora lo que yo les quiero proponer es que hagamos un ejercicio y decidamos entre todos, yo los voy a dejar participar, qué opinan de estas oraciones que yo traigo aquí, si les parece que son científicas, metafísicas y por qué razones, ¿no? Entonces voy a pausar la grabación para que, si son penosos, pues no tengan pena de que los estoy grabando y vamos a ver qué opinan. Por ejemplo, le dijeron a Carnap que qué ocurría con todas aquellas afirmaciones que se hicieran sobre épocas antiguas, ¿no? O no sé, por ejemplo, Napoleón murió en la batalla de Waterloo. Ok, esa es una oración, pero no puedes ir al momento de la historia en el que ocurrió eso para verificarlo experimentalmente. Lo mismo, ¿no? Si un meteorito cayó en la Tierra y acabó con los dinosaurios, bueno, pues allí sí se puede como ir a las capas de la Tierra y hacer geología y demás, pero tuvo que reformular sus criterios de conocimiento para que algunas oraciones que sí querían que formaran parte de la enciclopedia, pues entraran dentro de los criterios de cientificidad. Y pues bueno, esta es como la clase en la que yo trato de explicar lo que estaba haciendo Carnap. Esta ya pues sí sería el final de mi resumen. Y aprovechando que quedan unos minutitos, les voy a dar a ustedes la palabra por si todavía alguien tiene algún comentario, alguna duda. Si se quiere quedar los que hayan tenido problemas con Classroom, problemas logísticos o lo que sea, pues aprovechamos que estoy aquí para resolverlo.